Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos, por llenar el auditorio. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Torrelodones. Pues nosotros, como sabéis, hemos organizado aquí, en colaboración con el Ayuntamiento, un ciclo de conferencias sobre estilo de vida y lo hacemos un poco bajo el paraguas de la institución en la que trabajamos, que es la Fundación Igeia Biomedicina. Y es allí donde hacemos nuestra investigación, que se centra principalmente en la relación que hay entre el cerebro y el resto del cuerpo, pero con la mirada muy puesta a cómo el estilo de vida tiene su huella en la salud cerebral y la salud mental en particular. Entonces, ¿cuándo fue? Hicimos la primera conferencia hace un par de meses, ¿verdad? Sobre la respiración, Gustavo y yo. Hoy tenemos una super compañía, ahora os contamos. El 2 de julio también estamos aquí, estaré yo, en este caso, hablando del impacto que tiene el intestino y la microbiota intestinal sobre nuestro cerebro y nuestro estado de ánimo. Y luego en septiembre tenemos ya la cuarta conferencia, que se va a centrar en el estrés, en el movimiento, el ejercicio físico y la relación que tiene con cerebro y salud mental. Pero hoy en esta segunda conferencia tenemos a Iñaki Martín Subero. Muchas gracias, Iñaki, por venir. Gracias. Amigo, compañero, sobre todo un científico que está en la vanguardia del estudio sobre epigenética, en particular epigenética aplicado al cáncer. Él lidera un laboratorio en Barcelona, en el Hospital Clínico, en IDIVAPS. ¿Y el nombre de tu laboratorio es? Epigenómica Biomédica. Epigenómica Biomédica. Vamos a empezar a describir estas palabras para... Habrá mucho palabrejo también. Sí, hoy va a haber algún palabrejo, pero prometemos explicarlo desde el principio porque además son cosas extraordinariamente interesantes. Entonces, Iñaki, gracias. Vamos a hablar primero, yo creo que por el principio, y es, empezando de cero y de base, ¿qué demonios es la epigenética? Pues para empezar todavía un poco más de base, antes de hablar de la epi, tenemos que hablar de la genética, ¿vale? Y la genética, yo creo que la mayoría reconoceréis que nos parecemos a nuestros padres y a nuestro linaje genético. Y es porque dentro de cada una de las células tenemos la mitad de la genética de mamá y la mitad de papá, ¿vale? Y cada una de las células de nuestro organismo, que tenemos miles y miles y miles de millones de células, todas ellas comparten ese mismo material genético, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo es posible que todas las células que comparten el mismo material genético no sean todas iguales? Tenemos una neurona en el cerebro, tenemos un linfocito en la sangre, un hepatocito en el hígado. ¿Y cómo es posible que ese mismo material genético dé lugar a tantas manifestaciones, tantas formas, tantas funciones diferentes? Por la ciencia de la epigenética. Entonces, la epigenética vendría a ser como un interruptor que nos dice de todo el material genético que está hecho de muchísimos miles y miles de genes que tienen una función, cuáles de esos genes se están leyendo y dan lugar, por ejemplo, a un linfocito. Y para dar lugar a una neurona, pues un set de genes diferentes se leerá. De manera que con el mismo material genético, como una gran enciclopedia, solo para hacer una determinada célula se escogen una serie de libros y se leen esos libros, mientras que para otro tipo de células se leen otros libros. Entonces es la función, digamos que, intrínseca de la epigenética. Es decir, inicialmente cada uno de nosotros éramos la mitad, el espermatozoide y el óvulo de la mamá que se unieron en un cigoto, una única célula. Todos nosotros empezamos nuestra trayectoria en esta dimensión como una única célula. Se empezó a dividir y empezó a crear formas. El genoma se iba dividiendo, se iba multiplicando, pero la epigenética de cada tipo de célula iba cambiando de manera que genera un organismo con tanta variabilidad celular y con unas funciones tan increíblemente armónicas. Ahora bien, esta es la función intrínseca. Todos la tenemos activa, es muy robusta, tiene muchos mecanismos de control. Pero la epigenética también tiene otra función, y es la función de que sirve como puente o vínculo
con cómo vivimos. Sabemos que los gemelos monocigóticos, gemelos que son genéticamente idénticos, si son separados por temas familiares, separados en el nacimiento y viven en lugares diferentes, en diferentes estratos sociales, diferente alimentación, diferente estilo de vida, con el tiempo, aunque inicialmente eran muy parecidos, porque el mensaje genético era muy potente, gradualmente, cuando están expuestos a un diferente estilo de vida, empiezan a ser diferentes en cuanto a carácter e incluso como apariencia física, ¿no? Y esto es porque la epigenética es capaz de modular la expresión de los genes. Es decir, cómo vivimos afecta a cómo el potencial de nuestros genes se manifiesta. Ay, nada. ¿Y qué factores del estilo de vida has podido investigar en tu laboratorio o conoces literatura afectan a la expresión de los genes? La lista es grande. La lista es grande. La alimentación afecta muchísimo. Y os contaré ahora un ejemplo de la alimentación que a mí me enganchó también para estudiar la epigenética. El comportamiento materno, por ejemplo, los primeros años de vida, afecta muchísimo a nuestro estado mental y emocional cuando somos mayores. El ejercicio afecta muchísimo. El fumar quizás es la variable número 1 que más modula negativamente el epigenoma, no solo de los pulmones, sino del organismo entero. Cualquier aspecto relacionado con el estilo de vida que sabemos que es un factor de riesgo o un factor protector de enfermedades, ¿por qué lo es? Porque está afectando a cómo el potencial de nuestro genoma se manifiesta. Podemos apoyar a que el potencial del genoma desarrolle se desarrolle en su máximo, ¿no? Calibre, ¿no? O potencia, o dependiendo del estilo de vida, de alguna forma podemos apagar ese potencial y realmente desarrollar la enfermedad. Es decir, nuestro genoma, fijaros que el ADN si lo estirásemos, es como una línea, como un hilo muy fino que mide aproximadamente 2 metros y está dentro de cada una de las células. Y en cada célula, en nuestro organismo, tenemos aproximadamente 40 millones de células. De manera que si cogiésemos tan solo el ADN de cada una de todas nuestras células, llegaríamos de aquí a Neptuno o de aquí a Plutón. O sea, hay una dimensión cósmica aquí dentro. Cómo esto se regula, cómo manifiesta y el potencial que tiene. Está el potencial de la felicidad, el potencial del bienestar, de la resiliencia, y está el potencial de la enfermedad. El potencial de que ciertas semillas mutadas se desarrollen y aparezca un cáncer, o que aparezcan enfermedades pues, de todo tipo, ¿no? O desviaciones de esa armonía. Entonces, nuestro genoma tiene un enorme potencial y nuestro estilo de vida lo que permite es cómo se manifiesta ese potencial, ¿vale? Permite extraer lo que nos lleva hacia una armonía molecular o bien a un desequilibrio molecular y que conlleva al final a una enfermedad que se manifiesta, ¿no? A mí me recuerda, Iñaki, cuando has comentado el impacto que tiene la alimentación y el ejercicio físico. En medicina preventiva de enfermedades neurodegenerativas hay un proyecto que destaca, que es el proyecto FINGER de la Universidad de Finlandia, que establece lo que ellos llaman los 3 pilares de prevención para la salud cerebral, que el primero es el ejercicio físico, luego es la alimentación, pero luego hay uno muy importante que sé que tú también le dedicas mucha atención, que es la regulación del estrés. Aprender estrategias para regular el estrés que todos vamos a ir viviendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, algo que has adelantado un poco, ¿no? Y que yo creo que podemos salir aquí porque tienes una línea de investigación que compartimos y es muy bonita, y es que no es solo lo que, pues eso, el ejercicio físico, pues eso es muy mecánico, muy bio, lo que la comida es química, ¿no? Pero la conducta o a dónde dirijo mi atención, eso también tiene impacto, ¿verdad? Epigenético. Sin ninguna duda. Uno de los factores que se ha demostrado que afecta a nuestro epigenoma es el estrés, ¿vale? Y el estrés no el estrés de
un día me tengo que esforzar mucho para lograr algo de trabajo y luego requerirlo con descansos, pero el estrés crónico continuado que va desgastando. Pues la epigenética es muy reversible y tiene un gran colchón, ¿no? Pero si hay un estrés constante, va dejando marcas que al final se establecen más en permanencia, y eso es lo que realmente afecta a la expresión de genes asociados a partes concretas del cerebro. Vale. Luego el otro aspecto relacionado con el comportamiento, y me gustaría contaros un estudio que es francamente interesante. Está relacionado con un tipo de rata que le llaman la rata de Noruega. Entonces, ese tipo de rata tiene una característica muy especial, y es que las madres, cuando tienen los bebés, dentro de la misma especie, algunas de las madres están todo el día cuidando a los bebés, les abrazan, les chupan, les tocan, que en inglés se llama el high licking and grooming. Licking es de chupar y grooming es como de abrazar, ¿no? Y luego hay otro tipo de madres de esa misma especie que cuando tienen los bebés los dejan en una esquina de la caja y no les hacen ni caso. Entonces, lo que se ha visto en psicología es que las ratitas pequeñas, cuando crecen, mostraban, si han sido bien tratadas, respuestas a estrés muy bajas cuando les hacen todo tipo de test para inducir estrés, mientras que aquellas que habían sido no tocadas o bien tratadas desarrollaban unas respuestas a estrés enormes y tenían mucha menos capacidad de aprender. ¿Ah? Claro, un estudio se publicó en el 2003 en un grupo de una universidad canadiense, el grupo de Michael Milley, que empezaron a estudiar la epigenética, sobre todo en el hipocampo, porque está también relacionado con el tema de las respuestas al estrés, en la LCHPA, etc., ¿no? Sí. Y lo que encontraron cuando estudiaron el gen del receptor de glucocorticoides, es una palabra rara, pero al fin y al cabo es una molécula que tiene que ver con cómo reaccionamos al estrés, ¿no? Encontraron que había una zona que cambiaba la epigenética. Y decían, cambiaba la epigenética dependiendo del comportamiento materno. Dices, o sea, el comportamiento de las madres durante los 7 primeros de vida con los bebecitos, rata, tenía un impacto no solo en la epigenética de una parte del cerebro conforme va creciendo, sino tenía un impacto cuando esas ratas se hacían mayores, digamos, sus características psicológicas, ¿no? Porque influía en su neurodesarrollo, a lo mejor. Porque influía en su neurodesarrollo, exactamente. El hipocampo era más pequeño. Era más pequeño. Y el gen de corticoides se expresaba menos y lo que al final llegaron a la conclusión es que esto cómo puede ocurrir, que el comportamiento de la madre cambia la epigenética del bebé. La cuestión ¿cuál fue? El contacto físico. El contacto físico de las madres con los bebés generaba altos niveles de serotonina, la hormona del bienestar, ¿no? O el neurotransmisor del bienestar. Y esto generaba toda una cascada molecular que llegaba hasta el centro, hasta el núcleo de las células, hasta el ADN, y cambiaba su epigenética. De manera que esa epigenética, una vez se establecía, cambiaba, digamos, o influenció el desarrollo de determinadas partes del cerebro y afectaba el comportamiento en estado adulto. Eso para mí fue uno de los estudios que fue con muy evolucionarios, ¿no? Esto en humanos os podéis imaginar que es difícil de estudiar, ¿no? ¿Cuántos de vosotros nos daríais a los investigadores una muestra de vuestro cerebro para poder investigar vuestra epigenética? Bueno, tenemos una E igual a 1. 2, 3, ¿eh? No está mal. No está mal, ¿no? No está mal. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Que el comité de ética no nos va a permitir extraeros un trozo del cerebro. Del hipocampo en concreto. Porque eso también iba a tener... medirla desde fuera un poco. La epigenética desde fuera... La epigenética no. Además tenemos 2 hipocampos, además de estas. Aunque nos deis no basta. Mira, eso que has dicho, me ha apuntado una cosita sobre esa interacción de las madres, ¿no? Como, porque me parece muy bonito que has resaltado eso, cómo no nos damos cuenta de lo muchísimo que impactamos en los demás y a muchos niveles. O fíjate, a nivel que estudias tú, que es meterse en la genética
epigenética. Hay un estudio que a mí me gusta mucho y también me ha parecido muy práctico en mi vida, ¿no? Como madre. Hay un estudio que muestra que si mamá respira rápido, no se produce la sincronización de corazones con el hijo, y cuando mamá baja un poco su respiración, aumenta el tono vagal del bebé. Esto repercute en la reorganización, el neurodesarrollo de las ínsulas, que es una zona del cerebro muy vinculada en un futuro a lo que será la idea de su propia identidad, ¿no? Entonces, aunque claro, no se ha llegado a medir ese cambio epigenético, pero si mamá o el entorno que rodea a un bebé está estresado, ¿no? ¿Cómo afecta al niño, ¿no? Y a muchos niveles. Lo que se ha estudiado es el hipocampo, este en concreto, pero obviamente si se hiciesen estudios mucho más amplios, que es como los que hacemos en el laboratorio, que medimos el epigenoma entero, encontraríamos muchísimas más cosas, ¿sí? Entonces, a lo que iba con el tema de cómo es investigar esto en humanos, pues bueno, la realidad es que esto se puede investigar con muestras post-mortem, ¿vale? Y en concreto hubo un estudio también de un grupo canadiense, estos de Vancouver, que lo que hicieron fue estudiar muestras post-mortem de personas que se habían suicidado. Algunas de ellas por una historia larga de maltrato infantil y otros que se habían suicidado sin haber tenido maltrato infantil en los primeros años de vida. Entonces compararon, ¿no? Porque la causa en algunos casos podría ser algo más reciente de la adulta y en otros casos podría venir ya una desregulación emocional desde muy pequeños, ¿no? Entonces estudiaron en humanos ese mismo gen del receptor de glucocorticoides y observaron y pudieron validar los hallazgos del modelo animal en humanos también. Entonces encontraron que había una epigenética diferencial en este gen también en humanos en estas muestras. Por lo tanto, esto no es algo que solo sea en modelos animales, ¿no? Sino que nosotros al fin y al cabo compartimos un porcentaje mucho más grande de lo que pensamos. Esto también se ha visto en la herencia transgeneracional epigenética, por ejemplo, en los descendientes de los supervivientes de campos de concentración, donde se veía, ¿no?, que ese receptor del cortisol estaba más, y de la hambruna, más amplio. En Holanda, varios estudios también que estudian. Fijaros, o sea, la epigenética, por un lado, tiene el componente de cierta responsabilidad, por lo que hablábamos antes, ¿no? Es lo que permite extraer el potencial de nuestro genoma, ¿no? Pero por otro lado, tiene un mensaje de esperanza, porque la epigenética, a diferencia de la genética, es reversible. ¿De acuerdo? Entonces, claro, o sea, por un lado, responsabilidad no solo para nuestra vida, porque esto afecta a nuestro estado de salud, sino lo que estás diciendo ahora, la epigenética transgeneracional, es decir, aspectos de nuestro estilo de vida puede afectar. O sea, a la descendencia le damos la genética, sí, pero en parte le podemos dar un poco de epigenética y la evidencia de la literatura es que la genética obviamente es clarísima y hay un componente de epigenética o de experiencias, de alguna forma, que también se puede transmitir. De hecho, el estudio en el que compartimos contigo, que me encantaría preguntar también para que compartieras cómo va. Primero de todo, os hago un resumen para poner en contexto. 8 días aquí al lado en el Escorial, 2 programas y 50 personas. Estos 2 programas se llaman MBSR, que es un programa de reducción de estrés basado en mindfulness. Las personas iban allí a practicar meditación durante 8 días. Y otro programa que se llama CCT, que también es de meditación, pero que más bien subraya aspectos afectivos. Cultivar la compasión hacia uno mismo y también hacia los demás. En esos 8 días las personas convivían en el mismo sitio, comían la misma comida, que no era muy allá. Nosotros también. Y había 3 laboratorios. Estaba el laboratorio de Carmelo Vázquez, que hacía pruebas conductuales, psicológicas. Laboratorio que teníamos con electrofisiología, poníamos EEGs en las personas para ir evaluando cómo iba cambiando la actividad de su cerebro. Y estaba Iñaki con el laboratorio de epigenética. Extraían muestras de sangre, que las llevamos ¿a dónde? Al 12 de octubre fue. Al 12 de octubre porque hay que congelar esas muestras. O sea, las células además, si no las congelas rápido, pueden sufrir
y entonces luego los registros que tienes de las células pues pueden estar sesgados por ese sufrimiento. Al final es algo que está vivo. Y entonces lo que Iñaki iba a evaluar, entre otras cosas, eran los cambios epigenéticos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que habéis encontrado que todavía no se ha publicado, pero se va a publicar, al menos se va a enviar a la revista antes de junio? Prometido. Fijaros que hemos empezado definiendo la genética y la epigenética y ahora os vamos a empezar a contar resultados no publicados. O sea, ahora ya sois todos expertos de epigenética. Bien, relacionado con una cosa que decíamos antes, ¿no? Muestras de cerebro, claro. A los participantes no les podíamos pedir una muestra de cerebro al principio, a la mitad y al final del retiro, porque obviamente si le sacamos la muestra de cerebro de una parte del cerebro al principio, se acabó el retiro, ¿no? Pero sí podemos hacerlo con la sangre, porque hay estudios que muestran que incluso en relación a cuál es el efecto del estrés, claro que obviamente a nivel cerebral, entre muchas cosas, pero también a nivel sanguíneo. Entonces dijimos, bueno, la muestra de sangre es más accesible y es algo que los participantes estaban contentos de compartir con nosotros y estamos muy agradecidos a todos ellos porque fue un elemento esencial de la investigación. Recogimos las muestras, nos fuimos con un coche el 12 de octubre, que ahí está Joaquín Martínez, que es un amigo mío, un hematólogo de allí, le pedí, por favor, déjanos un laboratorio para hacer estos experimentos. Y fuimos allí y extrajimos las células, las congelamos en perfecto estado y después extrajimos su ADN. ¿No? Al principio, a la mitad y al final del retiro. Con este ADN hicimos unos estudios de epigenética en los cuales medimos aproximadamente 900.000 regiones de todo el genoma para cada una de las personas en 3 tiempos. ¿Necesitan un supercomputador para eso? ¿Sí o no? Sí. Entonces esto no es un Excel que uno abra y veas cuánto me gasté el mes que viene, cuánto me tengo que gastar, cuánto dinero me queda. Esto realmente es una gran cantidad de datos ómicos y necesitamos obviamente poder computacional para hacerlo. Pero bueno, en mi laboratorio tenemos contacto también con el supercomputador Mare Nostrum del Barcelona Supercomputing Center y ahí tenemos poder computacional para hacer esto de sobra, ¿no? Y empezamos a analizar los datos. Y analizamos al principio, a la mitad y al final. Al principio, o sea, a la mitad no vimos ningún cambio. Y decíamos, uy, esta inversión que ha hecho sobre todo Carmelo Vázquez a su proyecto, no sé. Carmelo Vázquez es que pagó la fiesta. Este dinero que se ha gastado Carmelo, yo que le convencí para hacerlo. Bueno, pero al final del retiro, de repente vimos un cambio epigenético muy claro. Dijimos, uy, este es interesante. ¿Somos capaces de cambiar nuestro epigenoma en una semana? ¿Y en qué dirección? Entonces os dejo con la intriga, porque os tengo que explicar un concepto antes, que es muy importante para poder comprender los resultados. Un video. Y ya veis, es muy sencillo. Y es que los cambios epigenéticos también nos permiten medir una cosa, y es el reloj biológico. Hay un método que con datos de epigenética permiten calcular este reloj epigenético, que básicamente lo que nos está diciendo es cuál es el estado de nuestro organismo en relación a, o sea, la edad de nuestro organismo en relación a nuestra edad cronológica. Es decir, una persona de 50 años tiene unas células que también tienen unos 50 años, o quizás tiene 40 años a nivel celular, o quizás tiene 60 años a nivel celular. Entonces se ve que hay personas que tienen una aceleración, o sea, su reloj biológico va más rápido que el cronológico, o tiene una desaceleración. De manera que tiene un reloj biológico que va haciendo tic un poquito más lento y de alguna forma sus células son más jóvenes. Lo que se ha visto es que las personas, si seguimos a miles de personas a lo largo del tiempo, aquellas que tienen un reloj biológico acelerado, tienden a morir antes.
de cualquier tipo de enfermedad, ya sea cáncer, ya sea enfermedad cardiovascular, ya sea un tema metabólico, clarísimamente. De manera que no es tanto la edad cronológica, sino que es la edad de nuestras células, de nuestra alfa de vida. Comprendido, ¿no? La edad biológica, la edad epigenética, que no tiene que ser correlacional con la edad cronológica, pero no es una línea, sino que hay personas por encima y personas por debajo de esa línea. Medimos la edad epigenética de todos los participantes al principio, a la mitad y al final, y vimos que al final la edad epigenética había cambiado. ¿Qué pensáis? ¿Que se habían rejuvenecido o que se habían envejecido? Se lo chivamos el otro día. En una semana, un rejuvenecimiento. Y aquí ya estábamos, hicimos estadística muy rigurosa y era significativo. No era una cosa por puro azar. Ahora bien, lo más interesante, cuando dividimos, os he comentado Gustavo que teníamos 2 grupos de investigación, eran 50 personas con 25 y 25, ¿no? Todos hacían las mismas prácticas meditativas, dormían en el mismo lugar, la misma comida, el mismo nivel de ejercicio, solo cambiaba una cosa. Hacían las mismas prácticas, los mismos profesores, solo cambiaba una cosa, el orden. Unos empezaban entrenando la atención y seguían con el entrenamiento de la compasión, y otros empezaban entrenando la compasión y seguían con el entrenamiento de la atención. Pues fijaros que exclusivamente en uno de estos 2 grupos observamos el rejuvenecimiento celular y no en el otro. ¿En cuál? Ahora bien, la pregunta a la audiencia y 2 chiveris. ¿Pensáis que es mejor empezar entrenando la concentración y la atención y luego ir profundo a tema nacional? ¿O empezar con el tema nacional y después nada? A ver, ¿quién piensa que primero lo emocional? Primero lo emocional y luego la atención. Y al revés. Menos. Bueno, nada primero, ¿no? Es como que primero hemos entrenado la atención y la... No, ha ganado que primero la emoción. Pero la emoción. Ha ganado primero CCT. Sí. ¿No? Oh. A ver, otra vez. No, ¿Quién piensa que primero hay que entrenar la emoción y luego la atención? Sí, ese. Primero la emoción y luego la atención. ¿Y al revés? Primero la atención y luego la emoción. Bueno, Sí. bueno. Gana primero. Pues fijaros que para entrar profundo a nivel emocional necesitamos capacidad de enfoque. Suspendidos. Es decir, si empezamos de buenas a primeras sin tener entrenamiento y nos hacen revivir traumas pasados, hacer el perdón, toda una serie de prácticas que realmente van profundo y no hemos desarrollado una capacidad de enfoque y concentración, seguramente nos salimos de ahí y no podemos ni siquiera enfrentarlo. Ahora bien, si entrenamos bien la atención, la concentración, la capacidad de enfoque, y una vez tenemos esa habilidad, entramos a un tema más profundo, que es el tema más emocional, pues eso funciona francamente mejor. Y también te acuerdas que comentábamos cuando discutimos los resultados, que ese es lo que tú dices, esa es la base, ¿no? En la que estábamos de acuerdo, pero también que cuando comienzas entrenando esa atención con el mindfulness hay una práctica de observación del cuerpo, hay una vuelta a la respiración, es decir, comenzamos por lo más introspectivo, propioceptivo, material, y a partir de ahí das el salto a lo otro, ¿verdad? Exacto. Y de forma tradicional, en las tradiciones contemplativas que han desarrollado este tipo de técnicas, de forma tradicional también se empieza con el mindfulness, con entrenamiento de la atención, ¿no? Entonces, Sara Lázar tiene un artículo, ¿no? No, quería preguntar una cosa, y es si se puede cuantificar de alguna manera la desaceleración. Claro. ¿De qué manera? ¿Cuánto desaceleraban? O sea, ¿eran poco, mucho? Pero si ya te lo sabes. Bueno, quiero que los días... Que nos lo ha repetido hasta la saciedad en los últimos meses. 2-3 años. En 8 días. O sea que si estáis meditando un año... Un bebé. Tenemos el caso de Benjamin Button. De Benjamin Button. Bueno, no sé si sabéis, pero
Gustavo en realidad tiene 120 años. Pero también hay un aspecto que a lo mejor a alguno le ha podido preocupar, ¿no? Igual que a lo mejor haciendo un retiro, como hemos visto, ¿no? Donde me regulo, rejuvenezco, una situación en la vida que viene de repente que nos dificulta, hace que podamos envejecer en poco tiempo, unos años. ¿Cómo es eso de reversible tanto en una dirección como en otra? Aquí esto hay que aclararlo, es muy importante. Pero claro, uno puede pensar, sí, la vida es mi bueno, sigo meditando, joder, después de un año, pues sí, lo acabo con 3 años, ¿no? Si cada semana 3 años, pues imaginaros, ¿no? Pues Claro. no es así. Si acabo el retiro, tiene unas condiciones muy controladas, con buena higiene de sueño, con ejercicio, con tranquilidad, con prácticas que van profundo y genera bienestar, el reloj se rejuvenece, pero si después volvemos a nuestra rutina diaria, con la alimentación estándar, con el estrés, con irnos a la cama muy tarde, quedándonos viendo películas hasta muy tarde y luego nos levantamos pronto y hay deuda de sueño, comemos lo que sabemos que igual no tenemos que comer o comemos demasiado, pues obviamente pues se revierte. El efecto se revierte. Y luego hay otro tema que es importante, que es el efecto techo. Es decir, hasta qué punto podemos rejuvenecer celularmente. Claro. Entonces aquí es la otra parte de los hallazgos, que estos hallazgos de hace pocas semanas. O sea, el hallazgo de que empezar por la atención, el mindfulness, y luego seguir con la compasión rejuvenece más que al revés, es algo que ya lo conozco. Bueno, lo vimos muy rápido porque nos saltaba a los ojos, ¿no? Pero otro aspecto era cuál es el estado inicial de los participantes. Porque obviamente los participantes tenían edades comprendidas entre 20 y pico y 60 y pico. Su edad epigenética a día 1 del retiro, ¿cómo era? Entonces vimos que había un rango de personas que ya de base estaban desaceleradas, es decir, que ya por su estilo de vida tienen una edad biológica inferior a la cronológica, y luego había otras personas que, al revés, que por su estilo de vida tenían una edad biológica o epigenética superior a la cronológica. Entonces, claro, cuando seguimos a estas personas a lo largo del tiempo, lo que observamos es que las que ya estaban desaceleradas o rejuvenecidas al principio no rejuvenecían más. Mientras que aquellas que estaban con el reloj epigenético un poco tic-tic, un poco rápido, y ya tenían igual 3, 4, 5 años más de lo que correspondía a nivel cronológico, rejuvenecían un montón. De manera que la variabilidad al principio era muy grande y después del retiro todos estaban como rejuvenecidos. O sea, que si no estáis estresados, no vais a Exacto. Al menos no si lo que buscáis es tener un reloj epigenético joven. Nosotros también, ya que estamos de compartir datos, ¿no? Sí, nosotros también lo hemos visto en cerebro. Efectivamente. Una de las cosas interesantes que medimos fue la actividad de las personas cuando no están orientadas a una tarea. Es decir, antes de comenzar el retiro, las personas estaban tranquilamente, nosotros poníamos los electrodos y veíamos su actividad. Y luego lo hacíamos igual al medio y al final. Y esto es interesante porque muestra ese estado intrínseco que tenemos cuando no hacemos nada, el estado basal. Si ese estado basal está muy alterado, probablemente habrá mucha más alteración. Nuestra respuesta a un estímulo estresante, si ya estamos de base bastante alterados, pues va a ser bastante más grande a si estamos de base menos alterados, ¿no? Y una manera de ver qué elementos hay que podemos medir en la electroencefalografía y que clasifica, digamos, las personas que están más o menos alteradas, que no es fácil, es algo que nosotros llamamos la red de saliencia. Son diferentes nodos cerebrales, en particular las famosas amígdalas, pero también el córtex cingulado anterior y la ínsula que tú también te has dicho, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque uno puede estar pensando en cualquier cosa, pero
lo que pasa en su cuerpo cuando piensa esas cosas no es algo que le altera, pero sin embargo uno tiene una preocupación y esa preocupación ya sí que le altera. Es decir, todo su cuerpo entra en un estado de estrés. Lo que nos hace ver a nosotros que una persona cuando está simplemente en reposo no está simplemente divagando, sino que está a lo mejor rumiando en sus propias preocupaciones, es la actividad en esta red. Y en particular en esta red, en muchos de los hubs, bajó su potencia. O sea que lo que nos dice es el efecto del retiro, de alguna forma, ha generado un estado basal más bajo, más calmado. Y es súper interesante. Más calmado y más organizado. ¿Te crees que suena muy bonito? Que él hizo una metáfora, o sea, el estado basal baja, entonces dices, entonces baja la actividad cerebral, baja pero se organiza, ¿no? Entonces dijiste, es como, estamos más tranquilos pero bailamos mejor, ¿no? Que me gustó mucho. Hay menos actividad cerebral, pero la que hay es más efectiva, porque no puede reducirse, ¿no? Así la actividad cerebral. Y eso igual, en 8 semanas sí correlacionaba. Efectivamente, la eficiencia, y es lo siguiente, tú imagínate que salimos ahora a bailar, un tío así de león no sabe bailar muy bien, entonces pues a lo mejor me pongo tenso, te piso y no sé qué, ¿no? Entonces estoy poniendo mucha energía en un gesto que al final no es eficiente. Y sin embargo, si aprendo a bailar, puedo bailar de una forma relajada y muy eficiente, y es bello al ojo, ¿no? Algo así es lo que me imagino con la eficiencia cerebral. Eso pasaba. Y luego también, es un estudio que hemos estado discutiendo esta mañana, que era cómo después del retiro la relación entre el cerebro y el cuerpo se atemperaba, se equilibraba. Entonces, las personas que tenían niveles de ansiedad o síntomas depresivos más elevados, la relación, el acoplo que había entre lo que pasa en su corazón, su respiración y el cerebro es mucho más fuerte. Y esto, paradójicamente, no es mejor, porque significan a lo mejor que esos síntomas de ansiedad o de estrés repercuten, tienen una acción directa sobre mi cuerpo y lo que pasa sobre mi cuerpo en mis estados, por así decirlo, mentales, ¿no? Y después del retiro tiene que seguir habiendo relación entre el cerebro y el resto de los órganos, pero más equilibrada, es decir, hay una reorganización interoceptiva. Y fijaros esto, ¿no? Que es bonito porque estamos hablando de una concentración de 8 días, es verdad que era intenso, pero no era de una exigencia, o sea, lo podemos hacer cualquiera de nosotros, era alto, pero... Las personas, muchas de ellas no tenían experiencia en meditación, o sea que... Y aún así hay cambios epigenéticos, hay cambios cerebrales, hay cambios de reorganización corporal. Y esto nos lleva a otro campo porque, bueno, Iñaki es un investigador muy destacado, ¿no? A nivel internacional, ha publicado en las mejores revistas que hay en la escala científica, como Nature Medicina, porque tú has estudiado sobre todo el impacto que pueda tener el estilo de vida en cáncer, y ahora nos contabas que te vas a ir un año a Londres a estudiar evolución de cáncer, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, que sé que es un tema que hay que tratarlo con excesiva y exquisita prudencia, pero ¿qué podrías decirnos de tu investigación sobre ese impacto del estilo de vida en la evolución? Mira, esta es un área de conocimiento que está más allá de la epidemiología, que sabemos cuáles son los factores de estilo de vida que son factores de riesgo para el cáncer o factores protectores. A nivel molecular, no te lo podrás creer, pero realmente no hay una gran cantidad de estudios que vayan profundo y en los hospitales se investigue en gran detalle el estilo de vida de las personas, si quieran modificar, ¿no? El estilo de vida post-diagnóstico como parte del tratamiento, ¿no? En el Hospital Clínico de Barcelona hay un programa, por ejemplo, de mindfulness en oncología, y también se intenta... Hay también aspectos un poco más integrales en parte de recibir el tratamiento más avanzado, ¿no? De quimioterapia, de inmunoterapia. Pero a nivel de investigación, nosotros trabajamos con miles y miles de muestras de pacientes con leucemias y con linfomas, y no te lo podrás creer, no tenemos un acceso demasiado a una base de datos buena sobre el estilo de vida.
Entonces, un estudio que os puedo contar y que de alguna forma podría ayudar a empezar a investigar esto a un nivel molecular más detallado es un artículo que publicamos el año pasado. Y no sé si salió en los medios de comunicación y en la televisión, en el cual se hablaba de que se había descifrado la caja negra del cáncer. Y en ese estudio, en realidad, la caja negra es una metáfora, porque lo que hicimos fue, con una muestra de cáncer, de un paciente con linfoma, una leucemia, estudiando una parte concreta de la epigenética, pudimos descifrar cuándo este cáncer empezó a crecer, a qué velocidad ha ido creciendo, si ha generado diversidad celular digamos, el cáncer crece a partir de una célula única que se empieza a dividir y crece en el silencio del organismo hasta que no se generan síntomas o aparece algún bulto y tú dices, ¿qué ha pasado aquí? Pero eso lleva andando mucho tiempo y en ocasiones eran 2 años, 1 año, en ocasiones eran 10 años. Entonces, claro, nuestra idea es, si conforme pasan los años y asociado a la edad, esas semillas que potencialmente pueden dar lugar a un cáncer las tenemos todos y no hay que preocuparse por ello, porque el sistema inmune es capaz de pararlas. ¿Qué ha ocurrido en el momento que ese cáncer empieza a crecer en el silencio de la aparente salud? ¿Qué ha ocurrido en ese momento que hace que esa semilla de repente genere una... Entonces ahora yo tengo muchísimo interés, habiendo desarrollado este estudio y sabiendo cuándo ese cáncer empezó a crecer, ir a la historia vital de esa persona y empezar a ver en ese momento en el cual el cáncer empezó a crecer, ¿qué ocurrió? ¿Hubo alguna infección concreta? ¿Hubo algún tema emocional muy duro? ¿Alguna muerte de algún familiar que nos dejó realmente inmunodeprimidos? ¿Qué ocurrió en ese momento? Entonces esto, hasta ahora, no sabíamos. El cáncer aparece, se diagnostica, sabemos que había estado andando un tiempo, pero no podíamos saber cuándo. Y ahora, gracias a esta nueva tecnología que desarrollamos con este grupo de Londres, que iré a visitar durante un año, ¿no? El año que viene, tenemos la posibilidad de empezar a asociar cuándo empieza a crecer un cáncer con qué aspectos de nuestro estilo de vida o de nuestras vivencias o experiencias vitales se asocian, ¿no? Y ahí, Iñaki, ¿cómo se va a hacer? ¿Se van a hacer estudios longitudinales de seguimiento de una persona y ver como en Alzheimer? Yo estuve mucho tiempo en Alzheimer, ¿no? Entonces se cogía un grupo de personas control, se iba haciendo seguimiento de su vida, algunos iban a converger a enfermedad, otros no, y luego se miraba hacia atrás. Claro. ¿Vais a hacer algo similar? Bueno, queremos hacer algo similar en el contexto de cáncer. O sea, esto tiene 2 vertientes. La primera es, conociendo el pasado, cuándo empezó y a qué velocidad ha crecido, podemos predecir el futuro. Entonces, al menos en un tipo de cáncer concreto, que se llama leucemia linfática crónica, conociendo estas características del pasado, podíamos predecir cuándo exactamente esa leucemia iba a progresar y iba a requerir un tratamiento más agresivo, ¿no? Porque de alguna forma el comportamiento pasado es un buen predictor de comportamiento futuro. En psicología, te dicen, ¿cuál es el mejor predictor del comportamiento futuro de una persona? Bueno, fíjate cómo se comporta ahora y cómo se ha comportado en el pasado, que es un predictor muy bueno. En las células de cáncer es igual. Si podemos descifrar cómo se han comportado en el pasado, podemos predecir, por lo general, cómo se comportarán en el futuro. Entonces, conociendo esto, una de las ideas que tenemos es empezar a desarrollar ensayos clínicos en los cuales el tratamiento puede tener lugar no en base a cuándo progresa el paciente a nivel clínico, que igual ya es un poco tarde, sino en base al riesgo predicho por nuestra metodología. Si este paciente sabemos que va a progresar en los próximos 2 años, igual es mejor empezar a tratar un poco antes porque la enfermedad va a ser muy agresiva, ¿no? Pero la relación con el estilo de vida en el contexto del cáncer es muy importante, porque las células de cáncer uno puede pensar, sí, es una célula que crece descontroladamente, pero crece en un lugar concreto. Y crece con la ayuda de un sistema inmune que cierra los ojos y hace como que no lo ve, que se llama el escape inmune, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es el sistema inmune? Y el sistema inmune, ¿cómo está relacionado con todo nuestro sistema, como el funcionamiento del cerebro, con todo el tema emocional, la que llaman la psiconeuroinmunología?
Claro, el cáncer no solo es el cáncer, sino que es cómo está el estado del organismo. Una persona que epigenéticamente está más envejecida, igual hay menos control y esa enfermedad puede desarrollarse más. ¿Cómo está el sistema inmune? Entonces, el desarrollo de la enfermedad, al fin y al cabo, es un deterioro de la armonía celular y armonía molecular del organismo, ¿no? Y a nivel multisistémico, y que se puede estudiar desde el punto de vista de la epigenética, desde el punto de vista de las neurociencias, desde el punto de vista del microbioma, la microbiota intestinal, pero al fin y al cabo todo está reflejando este aspecto, que el desarrollo de la enfermedad es de alguna forma una rotura de la armonía, ¿no? Qué bonito, ¿no? Precioso. Muy- Precioso. Y Iñaki, ¿hay algún tipo de ensayo que conozcas, hablando ahora otra vez de las células y del estado de las células y también del reloj celular, ¿no? Que vincule aspectos psicológicos con la aceleración celular? Por ejemplo, nosotros efectivamente llevamos durante 8 días a un grupo de personas a practicar ciertas prácticas de meditación, pero en realidad había un entorno muy cuidado, es decir, no sabemos muy bien qué fue lo que funcionó ahí, ¿no? Pero psicológicamente hay estudios que muestren que, por ejemplo, el sentido vital, algo profundo psicológico humano, tenga un impacto en las células. Esta es súper buena pregunta, ¿eh? Porque uno puede decir, sí, la alimentación, estilo de vida estuvo junto, pero ¿qué es lo que ha sentido? ¿Por qué nos cuidamos? ¿Por qué queremos hacer deporte para estar un poco más activos? ¿Por qué queremos tener una alimentación sana? Bueno, porque quizás hay un propósito de vida, ¿no? O un sentido de por qué queremos vivir. Entonces, curiosamente, se hizo un estudio hace un año o dos, con aproximadamente 1.500 personas de edad comprendida alrededor de los 60 o 70 años, y les hicieron un test sobre el propósito de vida. Y encontraron que aquellas personas que tenían un propósito de vida, un sentido de vida, el sentido no me refiero a un sentido laboral, me refiero a cualquier cosa que dé sentido, que puede dar sentido el cuidado de una persona cercana, puede dar sentido una determinada actividad profesional, puede dar sentido una actitud interna espiritual, cualquier aspecto que de forma subjetiva se interprete como algo que esto da sentido a mi vida. Estas personas tenían un reloj epigenético más joven. Increíble. Es que el propósito de vida, aquellas personas que estaban perdidas, en el sentido que me da igual vivir, que no estoy esperando la muerte porque yo aquí ya no hago nada, me da igual hacer deporte que no, me da igual moverme que no, comer una cosa que la otra, porque no tengo ningún propósito de mi vida y no tiene sentido. Eso envejecía aceleradamente. Entonces, fijaros que todos esos aspectos de estilo de vida, ¿cuál es la motivación que los nutre? ¿No? Y claro, tener un propósito, un sentido un poquito más profundo, ciertamente parece ser un sustrato que nutre el deseo de cuidarnos y cuidar a los demás. Y que esto se puede medir, se puede cuantificar utilizando estos relojes epigenéticos de los que hablamos, y que está publicado y hay realmente estadísticamente significativos, ¿no? Nosotros que estudiamos en el laboratorio, ¿no? Pues ese estilo de vida en su impacto con la salud cerebral, pues esto, claro, se enmarcaría dentro de una nueva forma de medicina, ¿no? Que acompaña a la actual, que es la curativa, que es la medicina preventiva. Y esa medicina preventiva que no solo pasa por esas revisiones, como tú dices, de coger las cosas a tiempo, de ir chequeando, sino que pasa por esa visión tan integral, ¿no? Donde lo mental y lo corporal ya no están separados. Esto que has contado tú de
pues para mantenernos sanos no solo hay que comer bien, hacer ejercicio, tal, sino cultivar esa forma de estar, ¿no? en la vida, ¿no? O sea que, y yo te preguntaba, tú como investigador, ¿no? tan potente que eres, ¿cómo te imaginas una nueva ciencia que está por venir? Porque yo la veo muy abriéndose a muchas cosas. En mi opinión, estamos en un momento que para mí genera mucha esperanza. Sí, ahora es un momento en el cual estamos en una nube. Y en esa nube se van vislumbrando formas. Pero no sabemos muy bien todavía qué forma tomará, ¿no? Lo que sí que está cada vez más claro es que investigadores de diferentes áreas, en vez de, más allá de defender su propia área de investigación, hay un proceso de apertura. Y cuando digo diferentes áreas, no diferentes áreas como la neurociencia o la epigenética, sino también investigadores contemplativos, por ejemplo, personas que meditan y que utilizan su propio cuerpo, su propia mente y emociones como el laboratorio para experimentar. Claro. Una ciencia en tercera persona que se mide en el laboratorio y una ciencia en primera persona que se mide las experiencias propias, objetivas de la persona. Esto está empezando un proceso de acercamiento muy bonito y muy único. Durante muchísimos años, desde la historia de la ciencia ha sido una historia de defender lo propio, sobre todo, y decir esto es la verdad y esto otro no. Mi punto de vista es el correcto, este otro no, y esta lucha, ¿no? Entonces yo creo que ahora hay este proceso más de apertura, de colaboración y de reconocer que los diferentes puntos de vista se enriquecen y que podemos aprender los unos de los otros, ¿no? Y en este contexto yo me dedico a la epigenética exactamente por eso, porque yo soy practicante de meditación desde hace 30 años y la práctica meditativa me ha dado tanto, tiene un impacto positivo en absolutamente todos los aspectos de mi vida, el aspecto familiar, personal, el aspecto de cuál es mi relación conmigo mismo y mi paisaje interior, el aspecto profesional de capacidad de concentración, de creatividad científica, que ahora la verdad me siento muy afortunado porque por fin, habiendo cultivado estos dos grandes ríos en mi vida, la parte científica de forma muy profunda, ¿no? Y la parte, digamos, de práctica interior, también a nivel muy profundo, con lo que estamos hablando ahora y estando aquí con vosotros, hablando de poder hablar de meditación y de epigenética y de ciencia académica rigurosa. Y a la vez de experiencias, ¿no? Y que generan bienestar y cómo podemos modular nuestras moléculas, ¿no? Para generar un estado de salud. No solo salud como ausencia de enfermedad, sino como por encima del cero, ¿vale? Porque la salud o la felicidad no solo es no estar triste, ¿no? Es por encima del cero. ¿Qué podemos hacer para lograr eso? Pues para mí es una fuente de satisfacción. Esto yo creo que me rejuvenece. Te podríamos haber medido. A ver, vuelve a Barcelona, hecho un chaval. Bueno, es un gusto oírte, que hemos pues dedicado nuestra vida hasta el mundo académico y ahora vivimos este momento de esa apertura donde podemos expresarnos en estos términos y publicando y haciendo una ciencia que sigue el método científico rigurosamente como debe hacerse, en mi opinión, si queremos introducir cambios sociales. Y yo, pues personalmente, claro, admiro mucho que te expreses desde ahí porque creo que también es algo que son caminos que tenemos que ir asfaltando en el mundo académico, ¿no? Esa apertura de mirada, ¿no? Entonces es un gustazo, de verdad. Y un pie de página, y es que hablamos constantemente de estilo de vida, de lo bueno que es hacer deporte o practicar meditación, etcétera, ¿no? Pero a veces hay personas que no pueden bien porque sus circunstancias vitales no les permite cuidarse como quisieran. Y también puede ser que a veces, y esto nos lo hemos encontrado también, Naza, personas que están pasándolo tan mal que simplemente el hecho de ponerse a practicar meditación es imposible. Y creo que es bueno siempre poner un pie de página de estamos hablando de estilo de vida, pero en un marco también amplio que ve que esto no ha de ser un imperativo y que tampoco tenemos que tomar esto
como la verdad, ¿no? Porque creo que la ciencia no va de eso, de la verdad, sino tenemos datos que muestran este tipo de cosas, ¿no? Y a partir de aquí, quizás la gran pregunta que es muy clásica y tradicional es, con lo que tengo, con el día que ahora voy a vivir, ¿qué es lo que puedo hacer, aunque sea un poquito, que está a mi alcance para vivir un poco mejor, ¿no? Y creo que eso también enmarca muy bien con esa historia que tú has estudiado de las células. Digamos, un pequeño pasito hoy puede generar un hilo, digamos, una cadena de Markov hacia adelante que finalmente nos lleve a un cambio, ¿no? Pero siempre con esa prudencia, me parece que Es medicina del estilo de vida, pero no igual para todos, sino personalizada y adaptada a las circunstancias. Exactamente. Sí. Y los científicos desarrollando el aspecto también compasivo, de reconocer y de tener empatía y de reconocer quién está ahí. Sí, efectivamente. Sea humano o sea rata noruega. Exacto. Muchísimas gracias, Iñaki. Muchas gracias a vosotros. Hoy pues la sesión empezó un poco antes porque él tiene que volver a Barcelona, ha venido solo a este encuentro, a estar aquí, compartir, a aprender de ti. Así que muchísimas. Esperamos que vengas muchas veces porque, bueno, yo he aprendido mucho. Será un placer. La verdad, y yo creo que voces como las tuyas, pues hay que darle micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.